Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Dios. Bueno, estamos en el camino a Belén. Así hemos llamado en este tiempo a los 25 días de diciembre hasta Navidad. Camino a Belén. ¿Por qué? Porque queremos llegar con un sentido diferente a conocer qué es celebrar Navidad. A veces somos tan culturalmente capturados por tradiciones, historietas, leyendas y a veces por culturas comerciales nada más. ¿Qué es la Navidad? Es simplemente un 25 de diciembre levantar una copa y decir feliz Navidad, felices fiestas. Nochebuena. ¿Nochebuena de qué? Si no hemos experimentado todavía el amor de Cristo en nuestro corazón, ¿qué Nochebuena podría ser esa? Es una simple costumbre, como sería el 9 de julio, celebrar el Día de la Patria, que a veces ni siquiera tenemos entendimiento de lo que eso significa. Este mes es camino a Belén. Para cuando lleguemos al 25 digamos, yo sé lo que es la Navidad. He experimentado el amor de Dios en mi vida. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver un video, un fabuloso equipo de gente trabaja en lo que se conoce como Proyecto Biblia. Y hacen unos videos sensacionales que nos explican grandes cosas de la palabra de Dios. En este caso vamos a ver un video acerca del nacimiento de Jesucristo. Luego vamos a la palabra. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia.
Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Esta idea del video me gustó mucho compartirla con todos ustedes, porque varias veces, no sé si se dieron cuenta, quien habla dice, Dios está aquí para poner de cabeza el orden del mundo. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para que todas las cosas continuaran igual? No, para transformar, para modificar el orden de la vida. Así que así como lo vimos en Lucas, y en este camino de Belén, durante este diciembre, para profundizar en el sentido del nacimiento de Cristo, vamos a verlo ahora a través de Mateo. Vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer del capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Dice así el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Los cristianos estamos llamados a construir en este mundo, y siendo de que Dios quiere poner de cabeza el orden del mundo, a construir hogares que reflejen la realidad y la calidad del reino de Dios en medio de una sociedad como la que estamos viviendo, que ha perdido casi por completo el significado de ser familia. La gran pregunta a la que las familias y los matrimonios cristianos se enfrentan en este tiempo es: ¿cómo es posible construir un hogar como el que Dios nos pide?
¿Cómo es posible construir un hogar del reino de Dios? Es decir, una familia del reino de Dios en medio de las amenazas y de las turbulencias constantes a las que nos estamos enfrentando en este mundo. Creo que todos nos damos cuenta que vivimos en una cultura social que desprecia ya el compromiso de la unión permanente en la vida matrimonial. Y ensalza esta cultura social muy poco los valores de una familia bien constituida. ¿Acaso ustedes escuchan hablar en los medios acerca de lo bueno que es tener proyectos de vida sólidos y sanos en familia? ¿Se escucha en los medios esto? No se escucha en absoluto. En nuestra cultura no se alaba ni se premian los méritos de hogares correctamente formados, pero sí se denostan y se desprecian los vínculos de fidelidad y amor cuando saltan los errores comunes de los seres humanos en sus relaciones. Ahí sí. No se valoriza las buenas relaciones familiares, pero apenas saltan errores, ahí tenemos a los medios denunciando los problemas en las familias. ¿Saben cuáles son uno de los programas de mayor audiencia en televisión? Los de los chimentos. Los que cuentan las desgracias relacionales de los famosos. Y eso nos dice algo. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Nos dice que poco a poco el mundo se está acostumbrando a la desintegración del compromiso que sostiene la vida de la familia. Por otra parte, no sé si lo saben, pero las estadísticas después de la cuarentena sostenida que hemos tenido durante tantos meses anuncian una cantidad de pedidos de divorcios tremendos que han entrado a tribunales. Y no hablemos de las denuncias de grave situación de violencia doméstica que están sufriendo las familias. Por otra parte, principios fundamentales como son los de la educación de la sexualidad de los niños en el seno del hogar al que pertenecen y por parte de sus padres, están siendo reemplazados por leyes autoritarias, nefastas, y dados a gente que ni siquiera conocen los padres, maestros que han sido adoctrinados para una enseñanza que diría que es casi inmoral de identidad sexual. Esto está sucediendo. Y quienes son maestros o maestras acá podrían dar bastantes referencias acerca de esta situación. Niños y niñas educados con un adoctrinamiento extraño a los valores de la vida familiar en su identidad sexual. Leyes impuestas desde un gobierno para esto. Nuestras familias están en crisis. El sentido del hogar y del matrimonio en el mundo está en crisis. Yo digo en esta mañana que Dios quiere poner patas para arriba, de cabeza para arriba, todo ese sentido. Y la gran pregunta que nosotros tenemos como cristianos es ¿cómo nosotros, como pueblo de Cristo, podemos responder al llamado de Dios en un contexto tan negativo para la familia como la que estamos atravesando? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nuestros hogares pueden formar parte de ese proyecto de Dios para nuestro mundo, de transformación? Porque si hay algo que va a transformar la vida humana es la transformación de la familia humana, del hogar. En esta mañana vamos a tratar de responder estas preguntas, pero a partir de la experiencia de un matrimonio y de una familia que tuvo que sostenerse también en medio de un periodo tan conflictivo como el nuestro. Si bien es cierto, con otro tipo de particularidades,
en las situaciones que vivían las familias en ese momento, pero en un contexto social de crisis tan demandante como el que nosotros enfrentamos. Estaremos en esta mañana hablando del hogar que cobijó a Jesús. Porque si vamos a profundizar en el sentido de la Navidad, tenemos que pensar también en la familia donde nació Jesús. Y de allí tomar algunos ejemplos de vida en José, en María, en los valores espirituales que sostuvieron sus vidas para criar a Jesús. Ellos fueron llamados a ser nada menos y nada más que los padres humanos del Cristo de Dios, de quien sería el Salvador del mundo. Si fueron llamados para eso, quiere decir que los valores de vida que había en ellos tenían que impartirse en la vida de Jesús. El inicio de la vida humana, ¿cómo comenzó según la Biblia? Con un matrimonio, con una pareja, Adán y Eva. Y el inicio de la redención del mundo también comienza con una pareja, con un matrimonio, José y María. Así que no me cabe duda, mis amados hermanos y hermanas, que la familia seguirá estando en el centro de los propósitos de Dios para la vida del ser humano. Un ser humano sin familia es un ser humano desprotegido en la vida. El centro de los propósitos de Dios es el matrimonio, el hogar y la familia constituida en los valores de la palabra de Dios. Déjenme orar y entramos a ver algo de esto en José y María. Papá, porque nos hiciste familia, tan cercanos a vos que te podemos llamar así, papá, el eterno Dios, nuestro papá de vida. Quiero pedir que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo en esta reflexión. Quiero pedirte que profundices esta idea en nuestro corazón y nos desafíe. Desafíe nuestras relaciones familiares. Desafíe lo que sostiene nuestras relaciones familiares. Y despejes todo aquello, Señor, que pone en peligro el que demos testimonio de que tu propósito está en recuperar las familias, los hogares. Señor, si hemos de ser luz en el mundo es por esto. Y yo te pido que tu iglesia en este tiempo se desafíe por obra del Espíritu Santo a tomar entendimiento, Señor, de este propósito eterno. Nos hiciste familia en los cielos y tomamos nombres en nuestras familias aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Me escondo detrás de tu gloria, Señor, como siempre. Opera tu Espíritu Santo en cada palabra. Amén, Señor. Bueno, antes de entrar, me retumba un poquito acá el sonido. Antes de entrar en la experiencia del matrimonio, en el hogar que conformaron José y María, creo que es necesario que nos centremos primero en la persona de Cristo, el Dios eterno. No podemos hablar de José y María sin tomar la dimensión del Dios eterno que se hizo carne en su hogar. La Biblia nos afirma en el hecho de que la persona de Cristo es preexistente a su encarnación. Cuando Jesús se encarna en Jesús como hijos de José y María, no podemos tomar la vida de Jesús a partir de allí. La Biblia nos revela que Jesús es preexistente al pesebre. Esto significa que si tuviéramos que escribir la biografía de Jesús, no podríamos empezar desde Belén, donde Él nace, sino como lo hace la palabra de Dios, desde su misma eternidad. Es por eso que tenemos en la Biblia
un evangelio completo, el Evangelio de Juan, que nos habla de la preexistencia de Cristo. Los otros 3 evangelios parten de la vida ya encarnada de Cristo. Juan nos habla de su preexistencia. Ese bebé que tan tiernamente nosotros miramos en el pesebre es en esencia de ser nada menos que el glorioso creador de todas las cosas. Ese bebé es el que diseñó el universo, es el dueño de todo lo creado, es el rey, es el gobernador de todo lo que existe, ya sea visible o invisible. Si no vemos la persona del Cristo preexistente, ese bebé en el pesebre no nos dice nada. Él es el creador que se metió en un cuerpo humano. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vale decir que el autor de todo, el dueño de todo, el creador, el Cristo de Dios, Dios mismo, es el que nace en ese pesebre. Luego va a decir Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Habitó. La palabra habitar en su original significa hizo tienda. Vale decir que se metió dentro de toda nuestra realidad de vida. El Creador nació para venir a cumplir un propósito eterno en nuestras vidas. El apóstol Pablo, posteriormente, cuando escribe su carta a los Colosenses, lo va a decir nuevamente en otra forma, pero dice así en Colosenses 1:15: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No es un bebé regordete con cachetes colorados y rulitos que vemos en las estampitas. No, Él es el creador, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, dice el apóstol Pablo, ya existía antes de todas las cosas y es quien mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Tremenda revelación de una idea que muchas veces no tenemos en cuenta. Dios, el creador, el hacedor, el Señor, el que es primero y último, el que tiene dominio sobre todo lo que existe, sea visible e invisible, se metió en ese cuerpito, en ese vientre de María para nacer y traer una redención de todo lo creado, visible o invisible. ¡Ay! Y nosotros pensamos en pan dulce.
sin tener entendimiento de esta realidad tremenda y eterna del Cristo de Dios, que deja su gloria y se hace como nosotros. Amados, se hizo como nosotros en todo. Por amor. Nos amó tanto que dejó todo por ti y por mí, por nosotros. Si no tenemos en cuenta esto, mis hermanos, podemos caer en el peligro de quedarnos vacíos del contenido en cuanto a la revelación bíblica del nacimiento de Cristo y solo celebrar tradiciones meramente costumbristas y comerciales. Les estoy diciendo que quien nace en ese establo es nada menos que el Dios de toda vida, que se hace a sí mismo vida humana para venir a salvarnos. Y se hace vida humana en el seno de una familia. Dice el mismo apóstol Pablo, luego escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5, ustedes tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, como lo hicimos en esta mañana al cantar, declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, esta revelación, y a partir de la aceptación de esta revelación, es que podemos vislumbrar apenas, porque a veces nuestra mente no llega a tener el entendimiento de esto tan glorioso, de lo que significa tener que celebrar el nacimiento de Jesús. Si no tengo esta revelación en el corazón, pasarán muchos 25 de diciembre y no tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido el decir nos tenemos que reunir como familia, porque para los cristianos familia es el propósito de Dios de dar todas las cosas vueltas para que un nuevo orden de vida se establezca en este mundo, en Cristo. Mis hermanos, Dios, y no me canso de decirlo, el eterno y grande Dios, deja sus privilegios divinos, abandona, renuncia a sus prerrogativas de excelencia y majestad, deja su gloria para entonces tomar nuestra posición como hombre y, como leímos recién, terminar siendo crucificado como un criminal. Eso se llama amor sacrificial. Y todo porque está interesado, indescriptiblemente interesado por tu vida y la mía. No puedo hallar significado en mi existencia si no pienso en el significado que tiene mi vida para Dios, que hizo lo que hizo. Jesús es el Dios que se ofrece como un hombre en la cruz por amor a nosotros. Así que Navidad es esto. Dios que nace para dar en sacrificio de amor su vida. Por ti y por mí y por el mundo.
Estoy diciendo entonces que ese pequeño bebé que tan tiernamente miramos en el pesebre, nació con un solo propósito, el de morir crucificado por amor a nosotros. Es justamente en este texto de Filipenses, y lo remarqué antes, donde vamos a encontrar el detalle de la invitación bíblica que nos permite a nosotros participar de ese significado y ese sentido profundo de la Navidad. Porque es una revelación que nos está invitando a nosotros a participar de la misma actitud de Cristo. Allí lo leímos, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan ustedes la misma actitud. La versión Reina Valera dice, haya en vosotros el mismo sentir. Pero como nosotros siempre sentir lo relacionamos con sentimiento, esta traducción es todavía más correcta porque nos habla de una actitud de vida, no de un sentimiento. Es decir, un sentimiento que se produce en hechos. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. De esa manera formamos parte de la celebración de la Navidad como familia. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aunque era Dios, renunció. Y si nosotros queremos tener vínculos sanos familiares, tenemos que entender que la palabra renuncia debe ser permanentemente un desafío en nuestras relaciones de amor. Negación. ¿Cuál es la actitud, mis hermanos, de Cristo entonces que debemos asumir a lo que se refiere este texto? A la actitud de renuncia. Sin renuncia, las relaciones fluctúan. A negarnos a nosotros mismos para poder ser parte del tipo de relación que ofrece Dios al mundo. Una familia que expresa el reino de Dios. Recordemos la pregunta que nos hicimos antes. ¿Cómo nosotros, como pueblo de Cristo, podemos responder al llamado de Dios en un contexto social del mundo tan negativo? ¿Cómo nuestros hogares pueden formar parte del proyecto de Dios para este mundo? Y esta es la respuesta que nos da la Biblia. Hallen ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Es decir, a través de un amor a Dios tal que nos lleve a negarnos a nosotros mismos. Esta es la esencia del matrimonio de María y José. Negarse a sí mismos. La negación es un principio bíblico de amor. Por eso, la capacidad de renunciar a uno mismo debe ser el fundamento de toda relación entre los cristianos. Y esa capacidad nos la da el Cristo que renunció a sí mismo y que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Siempre me pregunté, ¿por qué Dios eligió a José y a María para que cobijaban la vida de Jesucristo? ¿Nunca se hicieron esa pregunta ustedes? ¿Por qué el Señor eligió a José y a María? Ella, una humilde doncella, desconocida. Él, un humilde carpintero, también casi desconocido. ¿Por qué los eligió? Para que cobijaran ellos la vida de Jesucristo, ofreciéndole un hogar al Hijo de Dios y una familia donde Jesús pudiera desarrollarse y crecer en un ámbito espiritual que le permitiera adquirir conciencia del propósito y la voluntad de Dios para su vida. Porque cuando hablamos de encarnación, tenemos que pensar que Cristo, Jesús, el nacido en el hogar de María y de José, no nació sabiendo lo que tenía que hacer en la vida. Se hizo como nosotros. Nació como nosotros. Vale decir que toda la conciencia de Jesús para llevar adelante el propósito de Dios tuvo que ser adquirida en el hogar de José y de María. ¿Cómo combinó Dios
el hogar de ellos con su propósito eterno de salvación para la humanidad a través de Jesús. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cómo combinó el propósito de su eternidad con la realidad de José y de María para que Jesús se transformara en el Salvador de los hombres? ¿Qué tuvieron de especial José y María como para poder llegar a ser los padres que criaran al Salvador del mundo? Y solo encuentro esta respuesta. Tanto José como María estuvieron dispuestos a renunciar a sus propios sueños para entonces poder ser parte de los sueños de Dios para sus vidas. ¿Te los digo de nuevo? Tanto José como María tuvieron la capacidad de renunciar a sus propios sueños para entonces llegar a ser parte de los sueños de Dios para sus vidas. Hemos estado hablando estos domingos pasados, no sé si lo recuerdan, espero que sí. Por ejemplo, hace 2 domingos estuvimos hablando de Jonás, un profeta que tenía sueños muy especiales. Él tenía en su Tarsis, una ciudad cómoda, exótica, sus sueños de vivir allí tranquilamente, cómodamente, y le dio la espalda al sueño de Dios. Pero el sueño de Dios lo siguió y el propósito de Dios lo siguió, y sea que le guste o no le guste a Jonás, terminó haciendo lo que el sueño de Dios quería que hiciera, ser un instrumento para salvar a toda una nación. También estuvimos hablando el domingo pasado de Caleb, ¿lo recuerdan? Que totalmente contrario a Jonás y a su actitud, Caleb se sostuvo durante 40 años en el sueño que Dios le había prometido y a la edad de 85 años conquistó ese sueño. Hoy nos encontramos con José y María, que para ser los padres humanos que criaran a Jesús, el Hijo de Dios, tuvieron que renunciar a sus propios sueños familiares, aunque con esa renuncia posibilitaron que Dios le diera un nivel extraordinario de calidad de hogar, de matrimonio y de familia que los capacitó para criar a Jesús con la impronta de ser el Salvador del mundo. Porque si Jesús fue lo que fue y es lo que es, también intervinieron por la gracia de Dios y por la capacidad que Dios da esos padres humanos para que Él creciera con esa impronta. ¿Vamos bien? Acerca de María conocemos bastante, ¿no? Esta mujer ocupa en el pensamiento navideño un papel preponderante. Probablemente otro día les hable de la tremenda actitud de María en renunciar a muchas cosas en su vida. Pero hoy quiero hablarles de José. Quiero hablarles del marido de María y ese padre adoptivo de Jesús, del cual no se conoce mucho. Generalmente José es como un personaje casi que pasa desapercibido en nuestras reflexiones navideñas. Si fuera teatro dirían de José que es como un actor secundario de reparto. Siempre aparece con los burritos, las ovejas, los pastores, allí a un costado, pero no interviene en nada. Le han robado a José en esta imaginación matriarcal, voy a decirlo así, el papel preponderante que como hombre de Dios llevó en ese matrimonio. La imagen de José, me río siempre porque es como uno más entre tantos. A veces pensamos más en la ovejita que en José, o en la paja del pesebre. Sin embargo, mis queridos, si analizamos los textos bíblicos profundamente, nos vamos a dar cuenta de que José es un personaje, yo diría, notable en todo el relato del nacimiento de Jesús.
Y vamos a encontrarnos con un hombre que tenía un corazón maravillosamente sensible y dispuesto a los sueños de Dios. Un hombre que impartió en su Hijo muchas de las cosas que nosotros admiramos de Jesús. ¿Escucharon lo que dije? Porque si se encarnó, Dios se autolimitó para ser criado por padres como nosotros y recibir esa formación de vida que lo llevaría a ser el que se entregaría por el mundo. Por eso la familia es importante. Por eso el hogar es fundamental. Porque allí se crece con una dimensión de vida y de dignidad de vida que es fundamental para llegar a adquirir los propósitos de Dios. Vamos a comenzar diciendo algo acerca del nombre de José. José es una forma acopocada de un nombre hebreo. ¿Qué es un acopoque? Es una reducción de un nombre. Como cuando nosotros decimos Feli en lugar de Felipe, como cuando nosotros decimos Maru en lugar de Mariela o de Mariana, como nosotros decimos Guche en lugar de Gustavo. Ese es un acopoque. José es una reducción de un nombre hebreo cuyo nombre completo es Yahvé Asaf. Yahvé Asaf. La Y en español luego se transforma en J y se reduce Yahvé, el nombre de Dios, a Yah. Yah Asaf. En español, uniendo estos dos términos, dan lugar a Josaf o José. Este nombre, ¿saben qué significa? Significa el Señor añade. Eso significa José. El Señor añade. Y vaya que el Señor añadió a José. Gracias a la disposición a renunciar a sí mismo, el Hijo que Él crió, Jesús, supo en su momento también renunciar a sí mismo para añadirnos a todos nosotros a los propósitos de Dios. Lo primero que quiero decirles es por qué hablo de renuncia, de negación. Porque José de entrada tuvo que estar dispuesto a perder y a negar sus propios sueños para asumir lo que Dios tenía para sus vidas. Así que quiero decirles algunas cosas con respecto a lo que hemos leído antes en el pasaje inicial de Mateo capítulo 1. Estaba desposado con María. ¿Se acuerdan que dice el texto así? Se halló que María que estaba desposada con José. ¿Qué es esto de estar desposado? El desposado era un compromiso en ese tiempo tan serio como el estar casado. Era un compromiso de concretar un matrimonio. Y no era simplemente la elección de una pareja. El compromiso se consensuaba a nivel de las dos familias, del novio y de la novia. Y luego los novios acordaban, sí o no, con ese compromiso de las familias. O sea, tenían una cierta libertad, pero generalmente el peso familiar les llevaba a tener que casarse. ¿Está claro? Era un compromiso el desposorio. No se podía romper ese desposorio sin una especie de divorcio, como hoy se divorcia una pareja. Era necesario el divorcio y siempre tenía que haber causas. Y de hecho, la familia del varón, como el varón mismo, tenía que pagar una dote por la novia a la familia de la novia para recién entonces poder casarse. Se pagaba una dote por la mujer. Y muchas veces, para conseguir el dinero de esa dote, si la familia no poseía bienes, era necesario que el novio se esforzara en trabajar por mucho tiempo hasta poder reunir la suma que acordaban las familias. ¿Qué era José? Un humilde carpintero. ¿Qué tuvo que hacer José para tener a María como mujer? Esforzarse mucho,
trabajar mucho para reunir el dinero de esa dote. Ese esfuerzo del novio era una expresión de amor que se valoraba y se estimaba socialmente por la familia de la novia porque era como una muestra romántica de interés y amor por ella. Cuanto más trabajaba y se esforzaba, más la familia de la novia obtenía seguridad de que ese iba a ser un buen esposo. Así que María y José estaban desposados. Es decir, que José había estado por largo tiempo trabajando esforzadamente para reunir el pago por su prometida. Cuando viajé para el norte de África, donde está nuestra misionera Sole, tuve la oportunidad de estar con un maestro del idioma de la tribu en donde ella está trabajando. Era un muchacho joven que nos enseñaba el idioma de allá y tenía un entusiasmo el tipo en enseñar y se iba de ahí, se iba para otro lado, muchacho humilde. Y un día nos contó por qué, porque él estaba reuniendo la dote que tenía que pagar por su esposa. Pero con una alegría el tipo trabajaba, que eso significaba mucho para la novia, porque significaba que la amaba, que estaba verdaderamente interesado por ella. Hoy en el Oriente todavía se conserva esta cultura de la que les estoy hablando. Fito y Vero estuvieron conmigo allá y se acuerdan de esta situación. Yo estoy seguro que José también tenía este entusiasmo por María. Tenía sueños preciosos por delante. Cada vez que José cortaba una madera o lijaba un trozo de la madera o hacía un mueble, creo que se diría a sí mismo, pronto serás mía, María. Y ahí le daba duro a la masa y a los clavos. Y de repente le llega la noticia. Vamos a tratar de imaginarnos esta escena. María viene y le dice a José en la carpintería, José, mira, quiero contarte algo muy importante. ¿Sabés que me visitó el ángel Gabriel? ¡Wow! Habrá dicho José, ¿el ángel Gabriel te visitó? ¡Fabuloso! ¿Qué te dijo? Me dijo que Dios me había elegido y me llamó bienaventurada entre todas las mujeres. Espectacular. Debe haber dejado ahí la garlopa. Espectacular. Nos va a ir maravillosamente bien entonces. Y habrá agregado José, si el ángel Gabriel te visitó, es porque Dios tiene propósitos tremendos para nuestro matrimonio. Sí, pero hay algo más, le debe haber dicho María. Dale, contame. Y no sé si te va a gustar tanto. ¿Por qué me decís eso? ¿Qué te dijo el ángel? Ya sé que vas a ser misionera o profetisa o algo así. Mirá que yo siempre te vi pasta para eso. No importa lo que Dios te llamó a hacer, yo te voy a acompañar, quédate tranquila. No, José, no me dijo nada de eso. ¿Qué te dijo entonces? Y me dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí y que la sombra del Altísimo me cubriría. ¡Wow! ¡Tremendo, María! Eso quiere decir que Dios te va a usar mucho. Pará, José, pará. Déjame terminar. Me dijo también que estoy embarazada y que voy a ser la mamá del Mesías, el Salvador. Imaginen la cara de José. Tuc, mandíbula al suelo. ¿Embarazada por el poder del Espíritu Santo? Me estás cargando, María.
No, José, es en serio. ¿Pueden imaginarse qué habrá pasado por la cabeza de José en ese momento? Me imagino que debe haber sido algo como el que les conté, ¿no? Con algunos condimentos. ¿Qué hubieran dicho ustedes, varones? Bueno, lo que pensaste que hubieras dicho, seguramente lo pensó. Y quizás lo debe haber hasta dicho José. La cuestión que el texto bíblico nos dice esto, Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quisiera detenerme en esta frase. José, su marido, como era justo. Permítanme explicarle que esa palabra justo no es aquí un adjetivo para describir a una persona recta o simplemente buena. Se llamaban justos a quienes integraban el consejo religioso o el tribunal de una comunidad. Eran los justos. Nosotros lo conocemos a ese tribunal como el Sanedrín, como el que juzgó a Jesús. Y lo integraban solamente aquellos que por su carácter de vida, por su obediencia, por su sujeción a la ley de Moisés, daban pruebas cabales de su integridad moral y espiritual. Esos eran los justos. ¿Qué era José? Una persona ampliamente reconocida, admirada dentro de su comunidad, porque era una persona sujeta a la ley de Moisés. Así que, ¿qué significa esto de que como era justo quiso dejarla secretamente? Lo que significa es que la obligación de José, escuchen bien, la obligación de José como integrante del Sanedrín, como justo, era ir y denunciar a su novia como adúltera y fornicaria por estar embarazada antes de casarse. Esa era su obligación. Y encima, por estar embarazada no de él. El castigo para una mujer adúltera era nada menos que la pena de muerte por lapidación. Vale decir que era llevada públicamente y ejecutada a los piedrazos y muerta. ¿Y saben quién tenía que ser el primero que tiraba la piedra? De ahí viene el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. El que acusa. El primero en tirarle la piedra tenía que ser aquel que era el ofendido por ese adulterio. O sea, José. Miren qué interesante todo lo que podemos entender de esto. Como era justo, quiso dejarla secretamente para que no fuera infamada, avergonzada, ejecutada. Lo que nos dice este texto, que lo que pensaba hacer José, era dejarla sin que nadie lo sepa. Y de esa manera, él asumía la carga de haber sido quien embarazó a esa mujer. Vale decir que perdía todos sus reconocimientos como justo, como admirado y como reconocido en su comunidad. Y de esa manera la salvaba a María de ser difamada. El que iba a ser difamado era él. Esto significaba tener que dejar su familia. Esto significaba tener que dejar su poblado, porque si no, lo iban a ejecutar a los piedrazos a él. ¿Vamos bien? Bueno, eso significa que nunca más iba a poder volver a su pueblo, iba a quedar desechado para siempre como un impío abusador. Entonces, hagamos un pequeño y escueto resumen.
José, lo que estamos viendo aquí, es que pensaba asumir el posible pecado del que iba a ser acusada su prometida María y lo iba a llevar sobre sí mismo para siempre. Ahora les hago una pregunta. ¿Les suena esto algo semejante o similar a quien fue criado luego por José y que hizo por nosotros? Dice Isaías 700 años antes de esto, profecía sobre el Mesías. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado, no nos importó. Esto es lo que iba a asumir José, el padre de Jesús. ¿De dónde sacó Jesús esta capacidad para llevar adelante el cumplimiento de esta profecía? De lo que le impartió su padre en la nobleza de su corazón. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos nosotros ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Cómo Jesús pudo llevar adelante el cumplimiento de esta profecía? Porque tuvo un Padre humano que impartió esta capacidad de nobleza sobre la vida de Jesús. Y lo formó para que sí, Él llevara nuestros pecados, como José pensaba llevar el pecado de María. ¿Vieron que hay mucha profundidad en Navidad que muchas veces no tomamos en cuenta? Y que esto nos da entendimiento del valor de una persona que renuncia a sus propios sueños para asumir los sueños de Dios en su vida. Entonces, ¿qué encontramos en José? Encontramos una tremenda identificación con la nobleza del corazón de Dios y que transmitió a su hijo. José estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía, a su prestigio, a su honra, al reconocimiento de los demás, a su lugar preeminente, a sus anhelos, a sus esperanzas, por amor a su prometida. Estaba dotado de una nobleza tal que también se había dispuesto, como dije antes, a asumir el pecado con que acusarían a María. Y lo impartió en su Hijo, esa nobleza. Y por eso hoy Jesús es aquel que cargó mi pecado en la cruz. Porque adquirió la misma capacidad de su Padre de ser noble en identificarse y asumir el pecado de todos nosotros. Esto es Navidad. Vamos a un tema de adoración y después les sigo hablando un poquitito más acerca de José. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó.
y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Cuando afirmamos de que Dios en Cristo se hizo como nosotros, es muy importante que entendamos que estamos diciendo, mis queridos hermanos, que el Señor también se hizo dependiente de asimilar el carácter de sus padres. No es carne física solamente. Cuando decimos que se encarnó Dios en Cristo, estamos hablando de que toda la experiencia humana Él la asumió también para vivirla. Física, psíquica, espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, y también en asimilar la forma de valores de vida de sus padres. Volvamos al texto de Mateo, allí capítulo 1, versículo 20. Está hablando de José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, cuando él pensaba en asumir la carga de su esposa: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por favor, preguntémonos esto. ¿Cuál fue el ancla que sostuvo a José y que lo ayudó a vivir en condiciones de tanto descalabro de repente en su vida? ¿Saben cuántas veces tuvo José que escuchar de parte de Dios lo que acabamos de leer en estas u otras palabras? Recibe al niño y a su mujer y a tu mujer. Sigamos por favor un poco en el relato de Mateo. José obedece al ángel, recibe a María embarazada, se casa con ella. Dice el texto, y por algo será, que no la conoció hasta después de su muerte, de su parto. Esto significa que tuvo abstinencias obligadas durante 9 meses, por lo menos. Me suena a respeto, ¿no? Por un tiempito, José y María están tranquilos. Y de repente un ángel vuelve a aparecerle a José en otro sueño. Capítulo 2 de Mateo, versículo 13. Después que partieron ellos, está hablando de los magos de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Quédense por favor con esta orden del ángel. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Y qué hizo José? Despertando de noche, tomó a María y al niño y se fue a vivir a Egipto. Casi nada, ¿no? Inmediatamente, sin preparativos, sin demorar, asume la orden que recibe, no cuestiona nada, renuncia a todo lo que él tenía y se va para Egipto. ¿Qué significó esto para José? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Se los digo. Pérdida de trabajo, tierra desconocida, gente desconocida, idioma desconocido, cultura desconocida. Y nos encontramos aquí a José nuevamente renunciando a todo lo que tiene valor para él, para poder hacer lo que Dios le pide que haga. Rápidamente obedeciendo, sale con María y el niño para Egipto, un lugar al que jamás había pensado ir. Porque me gustaría que lo miremos racionalmente a los textos que a veces los adornamos de tanto romanticismo tradicional. Tuvo que dejar todo el tipo e irse de la noche al día, en lugar del día a la noche, de la noche al día, para Egipto, a vivir allá. Se establece en Egipto. Está durante unos años en Egipto. Se acostumbra a esa forma de vida. Se acostumbra al lugar, a la gente, a la cultura, consigue trabajo, se establece en Egipto. Y de repente, Mateo capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, ¿qué hizo José?
Él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos nuevamente que cuando José ya se había acostumbrado a una nueva vida, ¡pum!, de vuelta el ángel en sueños y la orden de volverse a Israel. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y como dice el texto, él se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a donde Dios le medía que tenía que volverse. ¿Me van siguiendo? De nuevo, hacer rápido las valijas, dejar todo lo que había edificado en Egipto, todo lo que tenía, toma al niño, toma a la madre y se va para Israel. Y uno dice, acá termina todo, ¿no? No. Fíjense lo que dice el versículo 22. Llega a Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué nos encontramos aquí? Con que nuevamente en revelación de un ángel en sueños se le dice que se vaya a otro lado a vivir. Nuevamente a Galilea ahora, con el niño y con su madre. ¿Saben qué pienso? Pienso que debe haber llegado un momento en que José ya no quería dormir. Porque tenía miedo que un ángel se le apareciera y le dijera que cambie el rumbo de su vida otra vez. Y acá nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿cuál fue el ancla de José que lo ayudó a vivir en condiciones de tanto descalabro, mis hermanos? De cambios permanentes en su vida, de dejar todo lo que tenía, renunciar a ello e irse para donde Dios le decía. ¿Cómo resolvió José? ¿Cómo resolvió los continuos cambios a los que estuvo sometido? ¿Cómo resistió las presiones sociales, legales, religiosas, culturales, laborales a las que se vio sometido casi permanentemente? De un día a otro tuvo que renunciar siempre a todos sus sueños e ideales de vida. ¿Cómo lo soportó? ¿Se preguntaron esto alguna vez? ¿Cómo soportó? ¿Cómo una persona puede soportar tantas crisis encima? Y nosotros nos quejamos. Y otra vez yo pienso en Jesús, criándose y viendo a su Padre humano llevar adelante a su familia en medio de todas esas situaciones críticas. Y no puedo dejar de pensar que tal vez cuando al Señor le tocó pasar por tantas presiones y soportarlas camino a la cruz, la impartición del ejemplo del carácter de su Padre humano seguía vigente, profundamente vigente en su corazón. Así que, ¿qué nos encontramos en José? Nos encontramos a una persona dispuesta a renunciar a todo lo que tenía, renunciar a su prestigio, a su honra, al reconocimiento de los demás. ¿Qué nos encontramos en Jesús? Al Dios eterno, majestuoso, glorioso, poderoso, dueño de todo, renunciando a todo para venir a salvarnos. Nos encontramos en José a un hombre con una nobleza tal de corazón en la que también estuvo dispuesto a asumir el posible pecado de María sobre sí mismo. Y pensamos en Jesús, el que asumió nuestro pecado sobre sí mismo. Pero por sobre todas estas cosas, vemos a un José sensible y dispuesto en llevar adelante y sin demora todo lo que Dios le pidió hacer. Un hombre de sacrificio.
Y cuando pensamos en Jesús, pensamos en alguien que como su Padre humano estuvo dispuesto siempre a escuchar a Dios, a hacer lo que Dios le pidió y a sacrificarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Navidad con arbolitos y estrellitas y borlas y pan dulce. Esa es Navidad. Dejando fuera lo que la palabra nos revela del sentido de la vida familiar y de un hogar y de un matrimonio que imparte sobre sus hijos el carácter mismo de Dios. ¿Acaso puede extrañarnos, mis hermanos, que el Señor haya elegido a un padre humano así como José para que criara a su hijo, a Jesús? ¿Acaso no vemos el rastro de la paternidad de José en la personalidad de Jesucristo? Pensamos que esa disposición del Señor a renunciar a sí mismo, esa nobleza de corazón, su darse por nosotros, asumiendo nuestros pecados, su sensibilidad y su obediencia al Padre Celestial, su entregarse en sacrificio, no fue el fruto de lo que Dios trabajó en el corazón de Jesús a través de su padre José, para que se lo impartiera en su Hijo y fuera entonces el Salvador nuestro. Ustedes vieron el flyer con que anunciamos nuestro mensaje de hoy. Se lo puse así en honor a José. De tal palo, carpintero. De tal palo, tal astilla. Cuando tantas veces les he dicho, mis hermanos, que nuestros hijos no hacen lo que nosotros decimos, sino lo que nos ven hacer a nosotros, este texto bíblico nos lo está confirmando plenamente. Sin lugar a dudas, mucho de lo que Jesús fue e hizo, lo fue y lo hizo porque José, su padre humano, le imprimió el ejemplo de su carácter y de su corazón. Esto es en la encarnación. Exactamente la autolimitación de Dios en Cristo para llegar a depender de un Padre humano que le enseñara a renunciar a sí mismo, a ser una persona noble, a ser sensible, obediente y dispuesto a la voluntad de Dios. Y finalmente, a darse totalmente en sacrificio por nosotros. Esto es encarnación. Termino esta palabra con el oficio de José. Mateo capítulo 13, versículo 53. Adelante, Pablo, si querés ministrar en oración. Dice el texto: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían de Jesús: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo lo llamaban a Jesús? El hijo del carpintero. Y no era solamente una identificación. No era solamente el reconocimiento del oficio que había heredado de José. Era el reconocimiento de la actitud de vida de Jesús, que la habían visto también en el oficio de José, el carpintero. De Jesús, Jesús aprendió a arreglar muebles. De José, Jesús aprendió a reparar y hermosear lo que estaba arruinado. De José, Jesús aprendió a rehacer lo que estaba gastado por el uso. De José, Jesús aprendió a ajustar lo que estaba desajustado.
de José el carpintero, Jesús fue acostumbrándose a transformar con arte todo lo que tenía en sus manos. Y humildemente me pregunto, ¿habrá aprendido Jesús en el taller de su padre José lo que hoy continúa haciendo en y con nuestras vidas? ¿Cómo reparar almas arruinadas por el mal uso? ¿Cómo hermosear vidas gastadas? ¿Cómo rehacer corazones destrozados? ¿Cómo suplementar con nuevas fuerzas y reparar aquello que está roto? ¿Cómo recomponer lo que está dañado en nuestras vidas? ¿Habrá aprendido Jesús de José, su padre el carpintero, a darle equilibrio a nuestra existencia para que luego pueda tener un buen uso? ¿Vieron cuando las mesas se desequilibran y que se enderezan las patas para usarlas bien? ¿Habrá aprendido eso Jesús de su Padre para hacerlo en nosotros también y en las patas de nuestras relaciones? A darles equilibrio a nuestra vida. Déjenme desafiarme a creer que sí. Que algunas cosas de las que hace hoy Jesús en nuestras vidas las aprendió a hacer en el taller de Yahvé Asaf, el Dios que añade. Es probable que allí, viendo trabajar a su papá humano con sabiduría en las maderas duras, el Señor Jesús también aprendió a transformar vidas duras. Jesús fue el hijo sabio del justo José, el artesano. Por eso, ¿sabes una cosa, mi hermana? Hoy Jesús es el artesano que trabaja en tu vida. Porque la palabra de Dios dijo que nosotros estamos capacitados para llevar adelante las buenas obras que Dios preparó de antemano, porque somos hechura suya de Dios en Cristo. Nos hizo, nos hace nuevos. Les debo las condiciones magníficas de la mamá de Jesús, María. Otro día la compartimos en este diciembre. Pero hoy yo quiero orar por los varones especialmente, por los papás. Porque hoy la figura del varón está atacada por un pensamiento errado. Quizás porque los varones no supieron llevar adelante correctamente esta imagen de Dios que tenemos en nuestra vida. Pero hoy la figura del padre ha desaparecido. De hecho, cuando uno mira espiritualmente un hogar, ve que el padre prácticamente ocupa el lugar de José en el concepto tradicional de un actor secundario dentro del pesebre. Y el varón, el hombre, es llamado por Dios a asumir un lugar como el que asumió José en su matrimonio. Un lugar de renuncia, de nobleza, de entrega, de sacrificio, de obediencia, de sujeción a la voluntad de Dios. Por eso para mí, varón, en esta Navidad hay cosas que Dios quiere transformar en nuestras vidas para que nosotros podamos expresarle al mundo la calidad de una vida como la que José expresó e impartió en la vida de su hijo Jesús. Hoy quiero orar por los José que se llaman Alberto, o Juan, o Fabián, o Marcelo,
o Gustavo, o Sergio, o Guillermo, o como te llames. Porque creo que en este tiempo hay un inmenso desafío por delante, y es que es el de impartir en nuestras familias el carácter de Cristo encarnado en nuestras propias vidas. Padre, en esta mañana tú me has permitido, Señor, traer esta palabra a tu pueblo. Y acá no hay diferencia en lo que hemos visto en esta mañana entre un varón si no nos has dado, Señor, una idea de un hombre que pudo impartir en la vida de sus hijos tu propio carácter. Porque pienso en Jesús, pero también pienso después en lo que tu palabra nos revela de un Santiago, hermano de Jesús, que fue columna en la iglesia que se formó, o en un Jacob, otro de los hermanos. Y veo un hombre, Señor, que te amó hasta el sacrificio. Veo un hombre que renunció a sí mismo. Y en ese hombre, Señor, reconozco tu imagen. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús y en la imagen de Él que estás labrando, trabajando en nuestras vidas. Y pido que nos ayudes a recapacitar, Señor. Y en esa reflexión interna, renunciar a todas aquellas cosas, Señor, que no nos han permitido impartir quién eres tú en nuestros hogares y en nuestras familias. Y decir que Navidad es la oportunidad de un nuevo comienzo en cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y decirte, Señor, acá está mi vida. Acá está mi vida, Señor. Seguí transformándola, trabajando en ella, Señor. Para que todo lo que tú hagas en mí trascienda de mí a otros. Celebro, Señor, que en Navidad el Dios eterno me haya amado tanto, nos haya amado tanto. Señor, me asombro frente a la revelación de tu palabra. Y te doy gracias por el desafío y el ánimo que esta palabra trae para nuestras vidas. Oro en el nombre amado de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Y amén. Adoremos al Señor. Vamos a levantar las ofrendas. Quiero dar gracias a la iglesia por el corazón generoso de la iglesia en participar del mandato de Dios de llevar el Evangelio a todo el mundo. Estemos orando por Connie, por Mauro, estemos orando por sus vidas. Están todavía en preparación para esto. Ellos estudiaron durante un año en Perú para traducir justamente la palabra, para ser traductores. Estuvieron capacitándose en un centro misionero transcultural el año pasado para poder salir. Estamos esperando en este tiempo los tiempos de Dios, así que si quieren saber más acerca de ellos, acérquense a ellos y pregúntenselo. Pero es esto,
el sentido, ¿no? Te doy mi vida. Y me gustaría en esta mañana orar, si me permiten hacerlo, por Fito y por Vero, especialmente por la salud del papá de Fito. Queremos bendecir al papá de Fito porque ellos están a punto de la salida y está el papá pasando un tiempo muy difícil, grave. Pero creemos en un Dios que sostiene, un Dios que hace milagros. Por eso, Señor, antes de ofrendar, extiendo mis manos sobre la vida del papá de Fito y una vez más clamo junto con tu iglesia que proveas del milagro, Señor, de tu voluntad cumplida en su vida. Ese milagro de tu voluntad cumplida en su vida, Señor, sé que va a ser la alegría de Fito, de Vero. Sigo clamando por su hermano, por el hermano de Vero, para que todas las cosas se allanen, para que se establezcan ordenadamente todo, Señor. Y estoy convencido, Dios, de que tenés cosas tremendas para ellos también y las vamos a disfrutar nosotros como iglesia, porque somos partes también de este envío. Así que, Padre, haz que tu voluntad sea cumplida perfectamente y milagrosamente en la vida del papá de Fito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y me despido. Que el Señor les bendiga. Voy a dar mi ofrenda. Nosotros ofrendamos. Ustedes lo están haciendo desde casa. Una alegría haber compartido este llamado de Dios a renunciar para que se cumpla su voluntad. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.